El poder de los principios. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Presten atención. La palabra hebrea para instruir aquí es la palabra que está detrás de educación, que nosotros estamos acostumbrados, bueno, un poquito a ella, que es jinuj. Jinuj es la raíz hebrea, jinuj con JJ, jinuj, que es la palabra hebrea que hay detrás de educación. Pero esta palabra jinuj también significa inauguración, apertura, principio, iniciar algo, inaugurar un proyecto. Por un lado, jinuj habla de educación y por otro lado significa inauguración. Y todos sabemos que si hay una inauguración, estamos hablando de un comienzo, de un principio. Entonces, si tomamos estas dos palabras, pareciera ser que totalmente no tienen una hilación. ¿Qué nos está diciendo Salomón en Proverbios 22:6? Por un lado, educa al niño, ¿sí? Educa al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero noten que está hablando del niño. O sea, que está hablando de inícialo cuando él también está iniciando. Inaugúralo cuando él también se está inaugurando en la vida. La educación va en el principio. ¿Por qué? Diríamos, entonces es obvio. Bueno, pero nosotros sabemos que la Biblia no va a hablar de una obviedad, sino que nos está dejando un principio. Entonces, tenemos que entender que la palabra jinuj, por un lado, viene de educación y por otro lado de inauguración. De hecho, es la misma palabra que se usa para el término Hanukkah. Lo mismo, que significa inauguración, dedicación, comienzo, principio. Y bueno, esta palabra se definiría así, como el establecimiento inicial de un sistema de valores acorde con los cuales vivir. Esa sería la primera definición del término jinuj. El establecimiento inicial de un sistema de valores acorde con los cuales vivir. Si lo inicial es interesante, el establecimiento inicial de un sistema de valores. Es decir, escuche esto, crear un cauce, crear un patrón. ¿Cuándo? En el inicio. ¿Dónde? En el inicio de la vida de una persona. La segunda definición que nos crea la palabra jinuj es la implementación constante de dicho sistema en la práctica. La implementación constante de dicho sistema en la práctica. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen, que el jinuj, el inicio, el principio, establece un patrón. Piensen en un río. ¿Ya tienen un río? Sí. De años, un río que toda la vida ha estado ahí. Ese río tiene un cauce. ¿Sí saben qué es un cauce? Un lugar por donde ir. Sí. Por ejemplo, yo traigo a mi mente el lago de Camécuaro. Tiene un cauce ya. Es un río, pero le llaman lago, no sé por qué, pero es un río. ¿Ustedes tienen a la mente un río? Sí. ¿Traen a la mente un río que ustedes hayan ido? Tiene un cauce. Okay. Ese cauce, ¿cuándo se creó? Cuando por primera vez fluyó ese río. Ok, muy bien. Entonces, escuchen esto. Los comienzos son difíciles en la práctica. Aunque emocionalmente nos podemos emocionar a hacer algo, pero aquí hay un secreto muy interesante. Génesis 4:7. Y esto quiero que lo tomen, por favor, porque esa es la parte delicada de todo esto. Amén. Génesis 4:7 dice, Dios está hablando con Caín. La civilización está iniciando. ¿Sí? Sí. Escuchen lo que estoy diciendo. La civilización está iniciando en el curso normal del diario vivir. Acaban de traer un sacrificio.
se está inaugurando la civilización, está iniciando la civilización. Vean lo que Dios le dice a Caín, y esta fue la parte donde me explotó la cabeza. Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está A la puerta. a la puerta. La palabra hebrea para puerta es patah, que también hace una alusión de principio, porque la puerta es el inicio de la casa, o sea, para entrar. Dice, escuchen por favor, ¿el pecado en dónde está? A la puerta. En hebreo diría el yetzer hará, la mala inclinación está a la puerta. Y con todo eso, a ti será su deseo, Deseo. pero tú te enseñorearás de De él. él. Ok. Toda vez que va a haber un principio, Dios le está diciendo a Caín y a nosotros que el diablo va a tratar de corromperlo y tergiversarlo. Porque de hacerlo, el principio marca, establece un patrón, un cauce que difícilmente será movido, será modificado. Entonces, los comienzos emocionalmente son fáciles, pero cuando los vas a implementar, dice que siempre en cada comienzo el diablo está ahí. Wow, La mala inclinación tremendo. está ahí, porque ella sabe que si allí te modifica, te corrompe, te afecta, te toca, el patrón establece un patrón y un cauce, por lo tanto lo que sigue de lograrlo se corrompió. Wow, tremendo. Ya va a ser así y modificarlo va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el patrón, dije yo, hay dos definiciones: el establecimiento inicial de un sistema, y dos, la implementación constante de dicho sistema en la práctica. ¿Qué quiere decir? Que en el inicio se establece un patrón y el patrón establece un ciclo. Entonces Dios le dice a Caín, en la mala inclinación siempre va a estar en el principio. Porque de lograr afectarlo, alterarlo o corromperlo, entonces te encicló, te determinó, y así va a ser. Ahora piensa en esto, piensa en esto. Y esa es la parte que va a ministrar ahora a tu corazón. Sí, amén. Piensa en esos patrones cíclicos en tu vida, negativos, que no puedes dejar. Ahora regrésate y acuérdate dónde iniciar. Y si haces buena memoria, te recordarás un principio en tu vida. Porque Dios le dijo a Caín, la mala inclinación está siempre en los principios. Tremendo. El pecado, la mala inclinación siempre va a estar allí. Ahora, escuchen esto. Esto se lo dijo a Caín, ¿no? Le decodificó todo, le dijo ahí va a estar, y es Torah. Ahora escuchen, cuando Adán peca, me regreso un poco atrás. Cuando Adán es creado, ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? No, ya no saben, 3-1. ¿Quién estaba ahí? Cuando Adán es creado, 3-1. La serpiente. Claro. Santo Dios. Claro. Wow. Cuando Adán es creado, ¿quién estaba ahí? Y no había pecado. Aquí ya no estamos hablando del mundo posterior al pecado. Estamos hablando del mundo original, en su intención original. A Caín ya se lo dice. Lo que tu papá no se dio cuenta es que la mala inclinación siempre estás echando a la puerta. Wow, tremendo. Porque si te agarra ahí, te torció. Tremendo eso. Y se establecen huellas. El mes de Av inició con una promesa de Dios de borrar las huellas del tiempo, de borrar las huellas en nuestra vida. Ahora, Dios me dice, ahora en Av,
pensando en Ab, porque esa es la promesa para Ab, pero presagiando para Rosh Hashanah lo siguiente. Escuchen lo que estoy diciendo. La mayoría de nuestros problemas vienen de hábitos, de huellas en nuestra vida, de patrones de conducta que nosotros no hemos sabido controlar y que de hecho nos sobrepasan muchas veces. Pero cuando vamos al origen nos damos cuenta que en el inicio algo se tocó. Tremendo. En el inicio de tu vida, quizás en tu nacimiento, en el inicio de tu inocencia, en el inicio de tu conciencia, en el inicio de tu pubertad, en el inicio de tu juventud, en el inicio de tu matrimonio, en el inicio de tu vida en Dios, En el inicio de nuestro nacimiento, en a el, través ini- de nuestros padres. el inicio, en el inicio del nacimiento, de hecho desde la concepción, quizás allí viene la mala inclinación y hace que tus papás no te decían. A lo mejor ni lo sabemos, pues es un ejemplo. Dios quiera que no sea el caso. Pero, claro, porque ya marcaste. Por eso la mala inclinación está al principio. O sea, yo les he dicho, el diablo trabaja por mayoría. Y ahí vamos al poder de un principio. ¿Por qué celebramos Rosh Hashanah? Porque es un principio. ¿Y qué quieres marcar en Rosh Hashanah? Todo un año. ¿Y por qué celebramos Rosh Hodesh? Marcar ¿Y el por qué mes, nos reunimos en Yom Rishon? marcar la semana. Para marcar la semana. Porque allí está la mala inclinación. Porque si te agarra ahí, Santo Dios. te trastocó el tiempo. Y ahí cuando nosotros grabamos, porque esto es para lo bueno como para lo malo. Lo que Dios le estaba diciendo a Caín es, la mala inclinación está en la puerta. Tremendo. Pero tú, dice, y a ti será su deseo. ¿Sí? Pero tú te enseñorearás de él. O sea, tú eres señor o sea, Amén, tú lo amén. puedes vencer. Pero tienes que saber dónde se para. Wow, tremendo. Ok. Ahora, ¿cuál fue la maldición a la serpiente? Lo mismo. ¿Cuál fue la maldición a la serpiente? Escuchen. Medida por medida. ¿Qué es medida por medida? Lo que ella hizo, se le iba a hacer a ella. La única manera de matar una serpiente, ¿cómo es? Dice que una persona agarró una serpiente, la mochó en pedacitos y al siguiente día la cabeza le picó y la mató. Wow, Porque la Biblia sí. dice cómo se mata una serpiente. Sí, Y la cierto. única manera de matar a una serpiente, no así un ser humano, pero el único animal que la única manera de matarlo es por la cabeza, Ajá. es la serpiente. ¿Por qué? Medida por medida. ¿Qué es medida por medida? Lo que tú hiciste, así se te hará. Entonces, el 3:14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. A la serpiente le está hablando, pondré enemistad, 3:15 de Génesis, primer libro de la Biblia. 3 está después del 2. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, su simiente, te herirá medida por medida, porque tú heriste la cabeza de la creación. Porque tú Wow, picaste, tremendo. afectaste el reshit de la creación, te matarán en la cabeza. Wow, tremendo. ¿Y qué pasó? Mordió y encauzó. Actualmente tenemos ese pecado, esa impureza más bien. No ese pecado, esa impureza que entró con el pecado de la serpiente. Entonces Dios le dice a la serpiente, tú mordiste en el reshit de la creación, te matarán igual. Wow, tremendo. Pero le dice abajo, oiga abajo, y tú
la serpiente y tú le herirás el calcañar. En hebreo dice Ekev. Ekev es talón. Ekev es talón. Entonces, bueno, ese es el sistema de ella. De hecho, la perashá de esta semana se llama Ekev. Wow. Talón. Ya relacionaremos en la perashá cómo se relaciona esto con el Ekev y la serpiente. Pero ahorita estoy tratando de explicar que Dios le dice, tú interferiste en el inicio en la cabeza, por lo tanto, tu muerte será en la cabeza. Eso es lo que Tremendo. Dios le da a la serpiente. Ahora, si nosotros no matamos la serpiente desde la cabeza, si nosotros no matamos la serpiente desde la cabeza, ella nos va a afectar en el Ekev. ¿Y qué pasa si te pegan en el talón? Cojeamos. No puedes caminar, no puedes ir derecho, no puedes conducirte y termina tirándote. Entonces, ella no pretende ya tirarte en la cabeza, ella con que te toque el talón. Dar un mal paso. Les doy un adelanto. Sí. Ekev tiene que ver con cuando esta perashá que habla del Ekev, habla de aquellos mandamientos pequeños, hablando de esos detalles en torno de las cosas que hacemos para Dios que no consideramos nosotros importantes Tremendo. y que las menospreciamos, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en una familia, afuera ya, yo entro y le diría al esposo o a la esposa, usted le engañaría a su esposo o a su esposa. Dirá, no, ¿cómo cree? Yo jamás. Ese es el mandamiento enorme. Pero sí deja meter programas que afectan su mente y lo hacen fantasear. O sea, lo grande no, pero lo pequeño no lo cuidamos. Aquello que toca el talón que termina tirando. Tremendo. Si los pecados no empiezan con cosas grandes, los pecados empiezan con cosas chiquitas, porque es obvio que si el diablo presenta una tentación obvia, como ve y mata a aquel, pues nadie lo va a matar. Pero ¿qué tal que te ofende y lo odias? Dice la Biblia que ya lo estás matando en tu corazón. Pero esas son las cosas pequeñas, porque tocando el Ekev en las cosas que nosotros... ¿Quién se fija en su talón, por favor? Creo que el talón tenemos duro. No sé ni cómo está mi talón, de hecho. No sé si está cuarteado. Nadie se fija en su talón. ¿Verdad? Nadie se da cuenta. No hay algo para allí. Bueno, algunas sí tienen mucho cuidado, una lima, qué sé yo. Pero, ¿verdad? Entonces, allí le dijo Dios a la serpiente, y tú herirás el talón. A las cosas que el hombre no se da cuenta, a las cosas que no les presta atención. Ay, Señor. Como que tienen orar. Nadie se siente mal orando, no orando, ¿verdad? O sea, nos levantamos por cosas así y nos vamos desviando. Por cosas pequeñitas nos vamos desviando. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos cometiendo los pecadotes que un día juramos jamás cometer. ¿Cómo? Porque nos desvió. Entonces, si nosotros le volamos la cabeza, le matamos, le volamos la cabeza a la serpiente en la cabeza, le ganamos. Ya no nos toca el Ekev, porque dominamos desde la cabeza. Wow. Tremendo. Amén, tremendo. Escuché esto. Le dice Dios a la serpiente, le morderás el talón. ¿Sí? Es decir, que en todo momento querrás interferir siempre en la cabeza de todo proyecto. Si no la detenemos, ella eventualmente nos morderá el Ekev. Y esto, Ekev también, ¿saben qué quiere decir? Final, lo último. Wow. Porque el Ekev es lo último de nosotros.
Entonces quiere decir que nos morderá de tal manera que nos acabará hasta el final. Ok, regresando al poder de los principios. Todo comienzo fija un principio, establece un patrón y también establece y determina cómo será el final, cómo terminará. Porque aunque nosotros buscamos terminar, pero lo establecemos desde el principio. Si no, entonces nosotros celebraríamos el fin de año en vez de Rosh Hashanah. De hecho, el fin de año, que estamos por entrar a Elul, el fin de año, escuchen, nosotros el fin de año, el último mes del año, lo estamos preparando para Rosh Hashanah. Sí. De hecho, los 30 días son parte de un bloque de 50 que preparan Rosh Hashanah. Si se dan cuenta, le damos la mayor importancia a Rosh Hashanah al principio, porque sabemos que eso nos va a llevar eventualmente a terminar un año en victoria. Amén. Si Sí, tú no estás amén. terminando en victoria, recuerda cómo iniciaste. Tremendo. Y ahí ya nos empezamos a regresar a decir, ay Señor, ¿cómo empecé? Pues como empezaste, estoy terminando con la lengua de fuera y Señor, que acabe el 79 ya, Señor, por amor de ti. Ya no lo aguanto, Señor. Puede ser, porque no lo hiciste bien. Porque allí, en el principio, tocó tu ekef, en cositas que ni te diste cuenta. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Voy a salir unos calcetines viejos de la al cabo que ni se me van a ver. ¿Te terminaste de tener calcetines viejos todo el año? Wow, Porque lo que tremendo. uso es para Rosh Hashanah. Wow. Tiene que ser nuevo. Establece un nuevo patrón. Establece un nuevo principio. Es el principio. Por eso toda la vida les he dicho, cómprense lo nuevo, compren. No se compren. Miren, si ustedes se logran comprar para Rosh Hashanah, rompen su miseria y quiebran su codo, Santo Dios. están determinado prosperidad para todo el año. Amén. Ustedes están diciendo que no les va a faltar para todo el año. Amén, Nuevo amén. naturalmente, no por ustedes, pero establecieron un patrón desde el principio. Amén, amén. Tremendo. Si están contentos ese día, Sí, si están amén. conscientes, ¿cómo quieres que sea tu año? Márcalo en Rosh Hashanah. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Porque establece un patrón, fija un curso, un cauce al río, ya no se va a mover. Wow. Ya no, porque encapsulaste, máxime con la revelación que tenemos ya nosotros. Sí. Terminamos de la manera que iniciamos. Terminamos de la manera que iniciamos. Wow. Ustedes terminaron con la lengua de fuera, así comenzó. Ay, así No, pero comenzó. yo sí estuve, no, sí, pero el ekeb, los detallitos no los capturaste. Sí, en las cosas pequeñas. No en que sí fui a Rosh Hashanah, sí, pudiste estar allí. Ajá. Pero a lo mejor no hiciste bien tu seudá, a lo mejor ese día te enojaste, a lo mejor ese día peleaste y todo el año has peleado. ¿No? Y todo el año o sea, eso. Ahora, además, nosotros en Tisri vamos a tener Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. O sea, vamos a tener, no solamente, vean, no solamente es el primer día del año, sino el primer mes del año. Sí. Pero eso ahí tenemos que echar toda la carne al asador. Sí, amén, amén. Todo. Primero Rosh Hashanah con todas las ganas. Amén. Porque pues en Yom Kippur, ¿qué hacemos? Si no comer, o sea, ahí más que pon tu cuerpo. Y el entendimiento de lo que están haciendo. Después ya viene Sukkot. Y acuérdense que construimos la Sukkah. Y acuérdense que muchos no van. Y acuérdense que muchos no se esfuerzan. Y acuérdense que muchos no siembran para la Sukkah. Que ustedes saben que yo no lo necesito. Esa Sukkah va a estar parada ahí. Shema Israel, ¿verdad Hashem? O sea, no necesitamos de nadie. Pero uno tiene que decir, pero es el principio. Si yo marco mi principio, establezco mi cauce. Wow. Dejo de tijerearle a los diseños. Hay lo menos para mí, hay lo menos para mí. No, lo más para mí. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más que se puede hacer? Entonces marcar, Amén, marcar, amén, marcar, amén. marcar, marcar. Poderoso. Y de antemano yo les digo que esa ciudad ya está sembrada por mí. Amén.
Que se pelee quien se pelee y ahí déjenmela y ya se las gané a todos. Ah, pero si Sam me dice, no, papá, no, yo me tengo que meter esa Seudá también. A como sea. No. Y a pelearnos por la Seudá. Y entonces ya a lo mejor le comparto un pedacito, si me convence. Pero no miseriando, si me convence, porque vamos a levantar algo regio. O sea, ya desde ahí usted puede decir, ay, amén, ya no tengo que dar nada. Qué rico, me chupo los dedos. Ya desde ahí ya usted está mal. Ya antes de entrar ya está mal. ¿Se da cuenta? Que le regalen jitomates, que le regalen peras, que le regalen trapos, pero nunca mitzvot regaladas. Jamás diseños regalados. Menos en Rosh Hashanah. Sí, no. Usted marca miseria. Usted marca pobreza. Usted marca escasez. Esto es una lucha de diseños. Amén, Más, amén. todo lo del mes, ya. Es mío todo lo del mes. Wow, tremendo. Todo lo del mes es mío. Es que usted tranquilo, solo lleve su persona. Así es que aquí es una guerra de... Si me convence, les comparto un poco de los diseños. Pero a mí me gustaría que alguien dijera lo mismo antes de que lo dijera yo. Yo voy a dar todo lo del mes. Ah, Dios mío. No necesitas tener, solo necesitas disponer. Amén, amén, ahí está la fe. Ahí está la fe. Ajá. La batalla se halla en el inicio. Tremendo. La batalla va a estar siempre en el comienzo, porque Dios le dijo a Caín, el diablo, el Yetzer Hará, siempre se te va a parar en la puerta. La intención es lo que marca realmente el inicio de todo lo que emprenderás. Ahora, vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos. La Biblia establece el mandamiento del matrimonio. ¿Qué se le decía al hombre recién casado? Que no trabajara. Por un año, sí trabajaba, que no saliera a la guerra. Y probablemente que no trabajara en lo común. Pero la Biblia habla de un mandamiento para el hombre recién casado. Por un año no saldría a la guerra. ¿Y qué le dice la Biblia a ese hombre recién casado? Para que alegre a su esposa. ¿Por qué? El poder de los comienzos. Era su comienzo. Porque si el primer año del matrimonio es así como la Biblia lo fija, los demás años se van solitos. Wow, Ahora, tremendo. pregúntese por qué su matrimonio es tan... No sé cómo sea. Regresar al primer año a pensar. Como sea que sea, pregúntese cómo fue el primer año. Y esas cositas del primer año le siguen persiguiendo. Y para el mundo es común. Dicen, estable en el primer año. Es el peor, dicen algunos. ¿Verdad? Y los padres también, sí, creo que a mí me dijeron también, el primer año es el más difícil, decía. Cuando la Biblia dice, no, el primer año que no vaya a la guerra, que no salga nada, que no haga nada, que se dedique a alegrar a su mujer. Porque si lo hizo el primer año, ya está el caos. Papá, pero hace rato decía que, por ejemplo, si se afectó el principio, vaya, ya no pueden, ya no se puede, ¿cómo se llama? Ahorita te voy a dar las soluciones, si esa es tu pregunta. Sí, ¿Cómo sí, porque solucionarlo? hay Por cosas favor. que... Sí, Por porque, favor. o sea, uno a veces empieza sin siquiera... Sí. Por ningún También, lado. yo me paro donde dice una parte en la Biblia, no recuerdo en qué parte, que dice que es juzgado uno según en base a su conocimiento, o sea, no se puede. Entonces sí, aplicaba también para nosotros. Era ignorante, dile. Sí, o sea, ahora, ese es el final del tema, o sea, cómo resolver este asunto, Sí, ya que marcamos todo un patrón. Porque, por ejemplo, ustedes dirán, a ver, alguien dirá, yo tengo una cuestión que no logro vencer. Y entonces usted regresa. Entonces imagínense, algunos quizás pueden tener 10 años, 15 años con lo mismo, 20 años, o sea, de no poder vencer. Entonces, ¿cómo romper el caos? Ok, ahí vamos a ir en eso. Ejemplos, en la Biblia, el matrimonio. Dios le decía al hombre que alegrara a su esposa. ¿Sí? Sí. Escuchen esto, la lepra en las casas en Israel. Hubo un mandamiento que solo aplicó los primeros años y en las primeras generaciones a Israel.
que cuando llegaran a las casas, iba a haber casas que quizás iba a salir lepra. Y les iban a decir que en los lugares donde había lepra, que quitaran esas piedras. Y bueno, dice el Midrash que cuando quitaban las piedras, detrás de las piedras estaban los tesoros de los cananeos. Cuando quitaban las piedras, porque en la huida o en la guerra ellos se escondieron atrás de las piedras esas riquezas. Pero había otras casas que se llenaban de lepra, que no necesariamente era por eso, sino que era porque esa casa en el inicio había sido dedicada a un ídolo. Entonces, cuando Israel llega a la tierra prometida, Dios le dice al pueblo: voy a limpiar la tierra, y si alguna casa está afectada desde que se inauguró, entonces yo te lo voy a mostrar. ¿Qué se hacían con esas piedras o casas? Se sacaban de los hogares y se llevaban afuera y se quemaban. O sea que había un reinicio. ¿Por qué? Porque en el aspecto de las casas, la intención inicial, que todo pasó en el mismo día. Entonces pregunta el Midrash y dice: ¿por qué? ¿Por qué si se iba a embriagar, por qué la vid creció, las uvas salieron, el vino fermentó? Y dice el Midrash, es que no importaba lo que él fuera a hacer, es que Dios estaba mostrando que en cada comienzo hay bendiciones. Wow. Cada inicio está colmado de bendiciones. Lo que vayas a hacer con ellas es tu asunto, pero allí Dios marcó con Noé que todo comienzo está colmado de bendiciones. Por eso planta, crece, salen las uvas, pone el vino, fermenta, ¿y qué hace él? Se embriaga. ¿Y qué hace en ese inicio? Maldecir. Wow. Vuelve a enciclar la creación desde el principio. Todo comienzo está colmado de bendiciones. En todo comienzo las bendiciones fluyen al mundo. Escuchen, aplicándolo, aterrizándolo. Entonces concluimos así. Concluimos que todo comienzo es difícil en la práctica. O sea, difícil hacerlo bien. No hacerlo. Cualquiera puede empezar, pero mal. No, es difícil hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la mala inclinación sabe este principio y va a estar ahí para tergiversar, para tocar el lequeb, para desviarte, ¿sí? Ahora, en el principio las cosas van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque todo principio está colmado de bendición. Amén, amén. Como con Noé. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Primero, teniendo entendimiento en esto. Amén. Ahora, la solución. La solución es que, pues, la mayoría de nuestros problemas está embargado de esto, ¿no? Sí. Que iniciamos cosas mal, que comenzamos mal, que no tenemos no tenemos la concentración de entender el poder de un principio. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios es regalarnos principios. Amén. De principios, de inicios, de inauguraciones, podamos nosotros, escuchen, podamos nosotros recrear. Ok. Juan 3. Juan 3. Vean cómo Dios se lo reveló a un hombre frito de la cabeza. Había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fantástica revelación, y en nada ayudaban más. Jesús respondió y le dijo: oigan, nada que ver. Yo digo, él está hablando otra cosa, Yeshua responde otra.
Lo que le está diciendo, estás frito de la cabeza. Pero te voy a decir el secreto. ¿Qué es necesario? Dice que el que no de naciere, nuevo, ¿para qué nacer de nuevo? otra vez, nuevo principio. Para marcar otra vez. ¡Wow! Tremendo. ¡Wow! Tremendo. ¿Para qué nacer de nuevo? O sea, Yeshua lo ve y le dice, es necesario nacer de nuevo. Ya contigo ya no hay otra más que nacer de Necesitas volver a marcar, porque estás muy encauzado. nuevo. Wow. Santo Dios. Y dice Adelante. que un principal, o sea, era un principal, un principio de su generación Ujú. y necesitaba darle Este príncipe principal necesitaba dar un principio, porque con él se encauzaban muchas cosas. Tremendo. ¿Quién va a marcar el cambio de un hogar? ¿Tu hijo? No. ¿Quién? ¿Tú, no? Claro, tu hijo no. O sea, tu hijo tiene todo el potencial, está más limpio que tú, pero la cabeza eres tú. Papá, entonces, por ejemplo, si el papá está frito, ya los hijos se No. Ahí viene la pericia de un hijo. Si el papá no la agarró, pero es muy difícil. Porque difícilmente he visto que el papá abandona y el hijo sigue. Es difícil. De hecho, cuando el papá no va, los hijos igual. ¿Por qué? No debería de ser así. ¿Qué importa? Pero no tienen la fuerza. Están más limpios que nosotros, pero no tienen la fuerza. Por lo tanto, es el papá, el padre, el que tiene la responsabilidad como la madre de hacer las cosas, de encauzar a la familia. Le dice Jesús a este hombre, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjate, es la pregunta, está muy buena, pero él pensaba, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora les hago notar una cosa, no está hablando del bautismo. ¿Cómo sale un elefante morado del Mar Rojo? Entonces, si yo te meto al agua y tú naces de nuevo, vamos. ¿Pero a cuántos nos hemos metido al agua y no nacen de nuevo? Siguen con sus mismas mañas, siguen con sus mismos vicios, siguen peor, yo creo. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Nacer de agua y nacer del Espíritu. Ahora, ¿qué significa nacer de agua y nacer del Espíritu? Yo lo voy a decir en otra ocasión. El punto que estoy intentando explicar es el poder de los principios, y que la solución que Yeshua estaba dando es nacer de nuevo. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? El poder de un inicio. Qué poderoso. Tremenda. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. las cosas viejas Pasaron. y todas, Son hechas nuevas. el poder de un inicio. Ahora, a ver, déjenme buscar un versículo que está en Pedro o Santiago, perdón. Ah, sí, 1 Pedro 1:23. Este está precioso. Este pasaje todavía a la fecha me tiene pensando en muchas cosas. Siendo renacidos. 1:23. 1:23. 1 Pedro 1:23. No de simiente corruptible. Fíjate lo que está diciendo. Siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible.
incorruptible por la palabra de Dios. que vive y permanece para siempre. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pedro. Wow, ¿Cómo tremendo. uno tiene un reinicio? Wow, por la palabra. Por la palabra. Tremendo. Lo que te hace renacer es la palabra. Wow. Y note que dice de simiente, es decir, que la semilla, el semen, la palabra te fecunda, se introduce en ti y te hace renacer. Es lo que Yeshua le estaba diciendo a Timoteo también. Porque el agua representa la palabra. Wow, poderoso. El agua representa la palabra. Y luego, de agua. ¿Y luego qué? Del Espíritu. Porque el poder que activa esa palabra es el Espíritu Santo. Tremendo. Wow. Wow. Y dice Hebreos 4:12, Ajá. porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Ujú. y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. O sea, parte el alma y el espíritu. Hace un partimiento del antes y del después. del nuevo principio. Del nuevo comienzo. Así es. Se Tremendo. discierne los pensamientos. O sea, esa va a entrar. Ahora, el punto es, otra vez, la palabra, el agua y el espíritu. El agua es la palabra. El espíritu es el poder que la va a hacer fructificar. ¿Sí? Pero necesitamos dejar que la palabra, entre en nosotros, penetre en nuestras vidas, sea germinada en nosotros, Tremendo. que nos moldee, que nos modele. ¿Sí? O sea, si yo te estoy dando una palabra hoy, por ejemplo, tú lo que sigue es escucha, vivir acorde a eso. Amén, amén. Miren, queda el concepto. Acabo de leer yo Mateo, en Mateo 18, y lo leí en el Código Real. Me impactó muchísimo. Creo que es el 18. ¿Qué cita? 4. Mateo 18, 4. ¿No tienen código real aquí, va? No lo iba a traer. Mateo 18, 4. Lo estaba leyendo y me impactó. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿sabe cómo dice el código real? Lo voy a tratar de recordar. Dice así. Dice, cualquiera que haga teshuvá, un arrepentimiento, escuchen esto, de tal manera que experimente una transformación tal que se vuelva como niño. Dice, este será el mayor en el reino de los cielos. Dice el código real, hacer una teshuvá de tal manera que experimente una transformación en su ser interior que te vuelvas como niño. Wow, tremendo. ¿Cómo es un niño? Moldeable, te cree, te obedece, lo puedes guiar, noble. Las huellas que tú dejas en ellos es difícil que lo marques mal, a no ser que estés marque mal. ¿Sí? Pero dice que nosotros con esa conciencia necesitamos experimentar una transformación. Hagamos una teshuvá de tal manera que nos volvamos como niños. Y eso es lo que la palabra necesita de todos para poder lograr en tu vida un reinicio. Tremendo. Si no, no se puede. Necesitamos nacer de nuevo. Y en cada reinicio hay un potencial para iniciar. A ver, escuchen esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Pasaron. O sea, escuchen lo que ustedes están oyendo. Escuchen lo que sus oídos están escuchando
oyendo. Escuchen. Quiere decir que todo lo de atrás es borrado. Amén. Y eso por lo regular nosotros lo dejamos para el pecador inmundo que viene. No, está hablando de un reinicio. Wow, tremendo. Está hablando de la posibilidad constante del Hijo de Dios de quitar toda huella, patrón y marca que dejó tu vida Wow, o tremendo. que hay en tu vida. Porque muchas de esas huellas, ¿sí? Acuérdense que las huellas vienen de tiempo en tiempo a ser retroalimentadas. Acuérdense que los pecados son como hijos que vienen a demandar que los alimente el que los parió. Santo Dios. ¿Para qué? Para que se mantengan vivos. Un pecado o una mitzvah es lo mismo. ¿Sí? Tremendo. Entonces, cuando tú estás haciendo algo por Dios, es como parir un hijo. Y entonces esa atmósfera se va a venir a retroalimentar a quien la creó, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces hay huellas, ¿sí? Que vienen de tiempo en tiempo otra vez a volver a ser remarcadas. Y otra vez al mismo tiempo a volver a ser remarcadas. Y tú no te fijas cómo la gente sigue cometiendo las mismas locuras de toda la vida. Lo que no te has dado cuenta es que es casi en el mismo tiempo. Wow. Tremendo. Sí. La provisión del inicio es precisamente, o la provisión que tiene este inicio, es que nosotros podamos entender, primero, aprovechar los principios. Y segundo, dejarnos moldear por la palabra. Amén. Vuélvanse amén. como niños. Amén. No, pero en serio, escuchen lo que estoy diciendo, porque a lo mejor los niños son de Cristo. Jesús nunca dijo que el reino de los cielos es de los niños. Nunca dijo eso. Lo que él dijo, que el reino de los cielos es de los que son como Como niños. niños. Él nunca dijo que es de los niños. Eso es obvio. Y uno dice, entonces si el niño se muere, se va al cielo. Claro, es normal. ¿Y para qué iba a decir eso si eso es lógico? O sea, la Biblia no es redundante ni superflua. No, dijo, hablándonos a nosotros, no está hablando a ellos, hablándonos a nosotros, de los que son como niños, de los adultos que son como niños. Y entonces Dios necesita, para que vuelvas a renacer, Dios necesita que su palabra entre en tu vida. Amén. Amén. Déjate moldear por ella. Si dice ahí eso, hazlo. Tremendo. ¿Y la palabra, quieres ir de gloria en gloria? Ve de gloria en gloria con la palabra. O sea, todo el mundo quiere ir de gloria en gloria, pero primero, no lee su Biblia. Segundo, si la lee, no deja que lo moldee. Tenemos que ir cambiándonos de gloria en gloria.